لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Assalamu alaikum jami'an, warahmatullahi wabarakatuh. La bendición y la paz de Dios sea con el profeta Muhammad y su familia purificada. Y Assalamu alaikum, muy buenos días allí en la región de Latinoamérica. Y bueno, hoy es el día de la pelea, porque hoy vamos a hablar de las diferencias. Así que hoy todo lo que nos tengamos que pelear, nos tenemos que pelear hoy y después amigarnos de nuevo. En realidad, las diferencias entre el Islam y el cristianismo son varias, que hacen que sean dos religiones diferentes, aunque nosotros vimos que tienen una raíz en común y que tienen una esencia en común y que tienen más comunión que separación, pero de todas maneras tienen sus diferencias y no las negamos nosotros. El segundo tema importante es que para los musulmanes la unidad es más fácil que para los cristianos, porque los musulmanes aceptan a Jesús, a María, al Evangelio, aceptan a la rama de Isaac, de Abraham, y por lo tanto para nosotros es muy sencillo el tema de la unidad. El Islam, el Corán nos llama a la unión y conocemos nuestros puntos en común, que son muy, como dije, estratégicos y esenciales. El tercer punto es que vamos a entrar en las diferencias. Va a ser un poco doloroso quizás para algunos. Por supuesto, nosotros vamos a ver las diferencias desde una óptica islámica. Vamos a hacer alguna alusión a cómo nos ven los cristianos, pero obviamente no es una visión la nuestra cristiana, sino islámica en cuanto a las diferencias. No, si bien podemos señalar algunas ópticas cristianas sobre las diferencias, las vamos a decir, pero eso queda en manos de teólogos cristianos, digamos, plantear la fundamentación de sus puntos diferentes, diversos del Islam. Y el último punto que voy a decir es que siempre tengamos presente, más allá de las diferencias que vamos a enunciar, tengamos presente que tenemos un gran objetivo en común, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que traducido a un idioma universal, más allá de lo religioso, para que entiendan los no religiosos, los no cristianos, los no musulmanes, el reino de Dios no es otro que el reino de la paz y el reino de la justicia. El reino de la igualdad, la fraternidad, la eliminación de la pobreza, las injusticias, la usura, la crueldad, la concentración de riquezas, la expoliación de las naciones, la expoliación de los recursos ajenos y propios, es decir, el buen uso de la naturaleza. De modo que, en términos universales, lógicos, o digamos, más allá, como dije, de lo teólogo, de lo teológico, de lo religioso, el reino de Dios al cual aspiramos y al cual tenemos como obligación religiosa, como obligación de parte de Jesús, de Muhammad, de Dios, llevar a cabo es una tarea común. ¿Por qué? Porque las dos ramas abrámicas, como dije, la de Abraham, la de Isaac y la de Ismael, tenemos esta obligación, esta orden de parte de Dios, y porque está en nuestra naturaleza aspirar a eso, de modo que incluso los no religiosos también aspiran a un orden justo y un orden pacífico, por lo menos declaman eso, y muchos realmente se sacrifican por esos ideales, a veces más que muchos religiosos.
Y por otra parte, sabemos que el orden actual del mundo es muy injusto. O sea, hay derecho a veto, hay concentración de riqueza, hay poderes basados en las armas, no en el amor, no en la caridad. Estamos muy lejos del reino de Dios en la tierra, es bastante, deja mucho que desear el reino, el gobierno mundial hoy en día. Se siguen construyendo armas de destrucción masiva y se gastan enormes cantidades de dinero en mantener y en producir esas armas en vez de en ayudar a la gente. 2/3 de la humanidad está en la pobreza, hay hambre en el mundo a pesar de que hay alimentos para alimentar a 2 veces más la población y más también. Y si gobernasen los representantes de Dios, un pan se convertiría en 5.000 panes, como dijimos. Dicho esta introducción, nosotros después vamos a ver también como bálsamo, porque el tema de las diferencias va a generar una tensión. Hasta ahora éramos todo medio armonía, ahora va a haber una tensión entre cristianos y musulmanes a partir de las diferencias que vamos a anunciar, pero vamos a tener siempre presente, en el Islam hay un modelo extraordinario de unión, que es el del rey de Etiopía, el Negus. Cuando justamente la gente de Quraysh, los idólatras, le plantean al rey de Etiopía esto que vamos a ver ahora. Le dicen, ellos tienen diferencias con ustedes, el Corán tiene diferencias con ustedes los cristianos. El Corán dice que Jesús no fue crucificado, el Corán dice que Jesús no es Dios. Y por lo tanto exacerba este idólatra las diferencias para que el rey cristiano Al-Negus de Etiopía, en época del profeta, le entregue a esa delegación de musulmanes pobres, musulmanes esclavos, ex esclavos, que se refugiaron por orden del profeta en la corte del rey justo, el rey cristiano justo. Y el rey cristiano, cuando escucha todas esas diferencias, le pide al jefe delegado del grupo de los musulmanes, Jafar ibn Abi Talib, que le hable de esas diferencias. Entonces él comienza a recitar el Sagrado Corán y comienza a hablar, y al final el rey dice: nuestras diferencias son más finas que esta línea, y traza con su bastón una línea en la tierra. Es decir, ¿qué dice el Negus? Dice que nuestras cuestiones en común son mucho más que nuestras diferencias, y de cara a el orden establecido por los idólatras o por los hipócritas, diríamos hoy, la unión de cristianos y musulmanes es mucho más estrecha aún, porque estamos ante un poder y un gobierno mundial que pisotea los derechos de la gente y por ende pisotea los derechos y las órdenes de Jesús y de Muhammad por igual. Si pisotea los derechos humanos, cuanto más los derechos divinos, porque no puede amar a Dios aquel que odia o aquel que roba, engaña, miente o abusa del prójimo. Bueno, dicho esto, ahora comenzamos a ver las diferencias. La primera gran diferencia tiene que ver con una cuestión fundamental, y es la cuestión de la unicidad de Dios. Acá también podemos tratar de acortar las diferencias y menguarlas, porque los cristianos, si bien creen en la Trinidad, y en esto no difieren ortodoxos, protestantes y católicos, todos son trinitarios hoy en día. Los cristianos monoteístas, que los hubo hasta el siglo V, VI, VII, desaparecieron de Occidente, de Oriente. Cristianos monoteístas puros están los testigos de Jehová, que critican la Trinidad y se dicen cristianos y seguidores de la Biblia y seguidores de Jesús, y predican mucho, son muy predicadores y todos los conocemos, como tocan puerta a puerta en nuestras casas, muy activos, tienen sus propias ideas, pero entre ellas la idea que tienen es la de sostener que Jesús jamás planteó el tema de que Él fuera Dios, y son monoteístas, pero hubo en los orígenes un gran movimiento monoteísta en el mundo cristiano, al punto que los visigodos, cuando toman Roma en el año 410,
y destruyen la ciudad de Roma, destruyen los templos politeístas, pero los templos cristianos trinitarios los resguardan, no los tocan. Porque a pesar de que eran monoteístas, eran cristianos y por lo tanto en relación a sus otros hermanos cristianos no destruyen sus templos. Por eso San Agustín, en el libro La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, va a decir que Jesús salvó a los romanos de una destrucción mayor, porque los arrianos visigodos, Alarico y su gente, tuvieron en cuenta los derechos de los cristianos, y los romanos que se refugiaron en el norte de África, que acusaban a la destrucción de Roma de ser producto de la fe cristiana, los romanos idólatras que seguían creyendo en los dioses de Roma, sostenían que la destrucción de Roma había sido un castigo, la invasión de los visigodos había sido un castigo por el cristianismo. San Agustín escribe La ciudad de Dios justamente para responderles y decirle que el verdadero castigo de Roma es ser una ciudad terrenal, sin basamento y fundamento en la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la ciudad de los valores divinos, y que Jesús salvó a Roma de una destrucción peor. Bueno, como los cristianos se dicen monoteístas, a pesar de que son trinitarios, es decir, dicen Dios es tres pero es uno, de modo que nosotros no rompemos con la tradición monoteísta judaica, mosaica, sino que como dice la Biblia, yo soy Dios uno, no me harás semejante. Ellos sostienen que si bien creen en las tres personas siguen siendo una, y por ese lado se dicen que mantienen el monoteísmo y se creen monoteístas. Pero lo cierto es que la Trinidad, vista desde los ojos del Islam, el Islam va a tener dos críticas fundamentales a la Trinidad. Primero, que el hecho de atribuir socios a Dios o que Dios se encarne, no la palabra de Dios que se encarne, el verbo sea se encarna, sí, sea y es un ser creado, Jesús o Adán, sino que el hecho de que Dios en sí mismo se encarne es imposible. Desde el punto de vista del Islam, Dios es uno, es único, es absoluto y no hay nada semejante a Él y no puede encarnar, porque eso sería una contradicción. El absoluto no se puede volver relativo sin dejar de ser absoluto, y así como es una contradicción lógica, es algo que rompe con la orden de Dios de no asociarle nada. Y también el Islam va a sostener que Jesús jamás dijo, dice el Corán, cuando Dios le pregunta, tú dijiste que eras Dios o tú llamaste a que te adoren, y Jesús dice, ciertamente tú sabes lo que hay en mí, yo no sé lo que hay en ti, o sea que tú me sobrepasas. Si yo lo hubiera dicho, tú lo sabrías, y yo jamás llamé sino a la adoración a ti. Y uno, leyendo los evangelios hoy en día, puede darse cuenta perfectamente que la tradición unitaria o monoteísta es la que prevalece aún en los evangelios hoy. Jesús muchas veces dice, no me llames bueno, dice, solamente el Padre es bueno. Jesús ora, Jesús ayuna, Jesús llama e invita permanentemente a la adoración a Dios único, a no cambiar ni un tilde de la ley de Moisés, y la primera ley de Moisés es el primer mandamiento que llama a la adoración a Dios único. De modo que para el punto de vista del Islam, el Islam mantiene el monoteísmo, y este es un punto que voy a decir muy importante, piénsenlo, reflexionen sobre él, porque acá vamos a ver que el Islam en la figura del chiismo se acerca mucho al cristianismo y viceversa. ¿Por qué lo voy a decir? Por esto. Los cristianos sostienen que el monoteísmo a secas, el monoteísmo mosaico, el monoteísmo judío, la creencia en un Dios trascendente, único, es una creencia un poco
fría, es decir, un Dios distante, un Dios que no se ve, que no se palpa, que no se toca, que no está a la altura del ser humano, dicen. Es un Dios distante, un Dios único al cual no lo conocemos, pero que Dios en la figura de Cristo se hace presente y por lo tanto se hace inmanente, se hace humano, y por lo tanto ahora sí le es posible al hombre, digamos, tener la experiencia de la divinidad directamente. Y por lo tanto, desde el punto de vista, el cristianismo representa una forma de misericordia especial en la que Dios se pone al nivel de los hombres, digamos así, para rescatarlos. Y esta tiene una calidez y tiene un amor, digamos, concreto, que está a la altura entonces de poder salvar al hombre y el hombre verse identificado y entonces tener una oportunidad mucho mayor que la de un Dios distante, digamos así. Acá hay un tema que es, bueno, que vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, el Dios de Moisés no es un Dios distante. El Dios de Moisés habla con Moisés y Moisés tiene los signos de la divinidad. Por lo tanto, la figura de Moisés es el puente, es aquel que permite a los creyentes tener un conocimiento de Dios muy palpable, muy concreto, ¿no? Moisés hace toda una serie de milagros y permanentemente se le pide que ore y que hable con Dios, y Moisés está en permanente diálogo con Dios, y podría llegar a decirse que Moisés representa un modelo que si uno lo siguiese, también podría acceder a un grado, aunque sea en el grado que acceda, a esa relación íntima con Dios. Pero más allá de eso, nosotros en el Islam en general, en el chiismo en particular, entendemos lo que quieren decir los cristianos y tenemos que, por un lado, como dije, los profetas son todos representantes de Dios y tienen todos una relación íntima con ese Dios, que por lo tanto no es un Dios distante, es un Dios que se revela, es un Dios que manda a su mensajero Gabriel, el arcángel, y que muestra sus signos especiales y sus favores especiales y su amor, de modo que es un Dios presente, es un Dios guía, es un Dios misericordioso, benefactor, Señor, generoso, protector, de modo que no es un Dios distante, es un Dios que si bien no se encarna Él en sí mismo, sus signos son palpables y permanentemente, digamos, ayudan al hombre en su camino de felicidad, de conocimiento de Dios, de liberación, de la finitud. Y por otro lado, esta idea que para los sunnas termina con Muhammad, porque ya después de Muhammad no tenemos un representante de Dios a la altura de que nos haga milagros como los hacía el profeta, que pensemos que, por ejemplo, en una sequía está en las crónicas islámicas que el califa Abu Bakr, el califa Umar ibn al-Khattab, etc., van y le piden al profeta que pida a Dios que venga la lluvia. El profeta pide a Dios y viene la lluvia. Digamos, esta situación de mediación y de contacto íntimo con Dios y de cuyas súplicas son respondidas inmediatamente, esta categoría superior, como dije, para los musulmanes todos existen la figura de los profetas, pero los shias van a agregar la figura de los imames, de modo que los sucesores del profeta están también en ese rango de pontífice, si se quiere, de puente o de relación de estrecho. Dice, aquel que une los cielos y la tierra, en referencia al imam Mahdi o a los imames, son aquellos que unen a Dios con la creación, con la humanidad, con todos los seres, no solamente con los hombres, sino con los animales, las plantas, los seres, la creación, el universo. Son los representantes de Dios en la tierra. Y por lo tanto, así como la presencia de Jesús para un cristiano lo hace intimar con Dios de una manera mucho más cercana, la presencia de los imames, sin decir que sean Dios, pero sí diciendo que son representantes totales de Dios como Jesús,
acerca la divinidad y la experiencia de la divinidad y el conocimiento de Dios al ser humano, de modo que en el Islam chiita se va a decir que el conocimiento del imam, que el profeta Muhammad es el primero de los imames, porque es el primer conductor, de lo cual es todo el resto de los imames lo siguen a él como imam primero, digamos, como adelantado primero, como el mayor representante de Dios. El conocimiento de Dios, dice un hadiz, es el conocimiento del imam y viceversa. El conocimiento del imam es el conocimiento de Dios. Yo no puedo conocer a Dios sino a través de su puerta. La puerta del conocimiento de Dios es el conocimiento del imam. Por lo tanto, más cerca estaré de Dios en la medida que más cerca esté de mi imam, de mi conductor, de mi representante de Dios en mi época. Y todos los musulmanes, sunnas y shias, tienen este hadith famoso que dice وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Aquel que muere y no conoce al imam de su época muere la muerte del ignorante, o sea, de la época preislámica. De modo que hay que conocer al imam de la época. El imam de la época es aquel representante de Dios. No puede ser el imam de la época un líder político que comete errores, digamos, porque eso a mí no me acerca de Dios. A veces hasta me puede alejar de Dios. Tiene que ser un infalible, tiene que ser una persona que represente la divinidad en su orden, en su prohibición, en su acción, en su silencio, en su palabra, etc. Entonces, desde el punto de vista islámico, la Trinidad es una creencia que fue introducida a posteriori, no es la que predicó Jesús desde el punto de vista del Islam. Y desde el punto de vista del Islam, la creencia en la Trinidad, justamente los teólogos cristianos van a decir que es un misterio porque sostienen que está más allá de la razón poder comprenderlo. San Agustín dice, no lo intentes. Es como pretender llenar un vaso, dice, llenar el mar en un vaso. Es imposible. La capacidad humana de entender a Dios y la Trinidad, dice San Agustín, es como un vaso. Y Dios es como el mar. Y vos querés con tu vaso, digamos, llenarte del mar y entender el mar. Es imposible. Vas a entender en la medida de tu capacidad. Y tu capacidad no entiende la Trinidad, por lo tanto, no lo intentes. Es un misterio. Por lo tanto, al ser un misterio, es decir, algo inalcanzable para la razón, es un dogma que no se puede discutir racionalmente. O se cree o no se cree. Si tenés la gracia de Dios, crees y te salvás. Y si no, no. Es decir, digamos, puede ser que la misericordia de Dios te salve, pero no habrás alcanzado la cima y la perfección de la fe. Muy bien. Ahora, para el Islam esto no es así. Para el Islam, la Trinidad, el decir que uno es idéntico a tres, tres idéntico a uno, no está más allá de la razón, sino que está en contra de la razón, que es muy diferente. Una cosa es algo que está más allá de la razón, por ejemplo, desde el punto de vista islámico y desde el punto de vista racional, la esencia de Dios, la unicidad de Dios, está más allá de la razón. La razón que divide y relaciona, analiza y compone y sintetiza, no puede analizar, es decir, dividir la unidad de Dios, porque Dios es indivisible, es uno, es absoluto. Y por lo tanto, mediante la razón, yo no puedo captar a Dios en sí mismo. La razón me dice que Dios es uno, necesariamente. Porque si fuera dos, entonces no es Dios, porque tiene límites. Y si tiene límites, es finito. Y si es finito, es dependiente, y etcétera, etcétera, como han dicho los filósofos y los teólogos. Pero la captación, la comprensión de Dios en sí mismo es algo que tiene que ver con el amor más que con el saber, con el conocer. Dios no se puede conocer a Dios en sí mismo porque Dios es uno. Entonces la razón dice, yo digo que Dios es uno, pero ¿cómo es Dios en sí mismo? Me abstengo, no tengo capacidad, digamos, de comprender a la unicidad, la esencia de Dios. Por lo tanto, una cosa es decir que
la Trinidad está por encima de la razón y es un misterio de fe, un dogma de fe, y otra cosa es decir que está en contra de la razón. Por eso hubo una gran tensión en la historia universal, en la historia cristiana, en la historia europea, entre los racionalistas y los cristianos. Hasta algunos llegó a decir, San Anselmo creo que fue uno de ellos, Alberto Magno, que llegó a decir que la razón es un instrumento de Satanás. Si la razón, si pretende conocerlo todo, te va a desorientar, te va a perder. Y de hecho la filosofía estuvo prohibida del cristianismo hasta el siglo XII, que después de que Santo Tomás, influenciado por Averroes y los filósofos árabes o islámicos, unifica a la teología con la filosofía, entonces recién Aristóteles va a ser permitido su estudio en la Universidad de París en el año 1200 y tanto, a partir de la síntesis de la Suma Teológica de Santo Tomás. Por lo tanto, antes estaba prohibido, imaginen, o sea, pensar, racionalizar las cosas, Aristóteles era visto como pagano y un elemento peligroso, desestabilizador, que podía poner en duda la fe. Recién con la síntesis de Santo Tomás se va a permitir el estudio de Aristóteles, pero ese problema y esa tensión en el Islam nunca existió. En el Islam dice reflexionen, piensen, busquen. De hecho, los musulmanes enseguida tomaron la filosofía de Aristóteles, la analizaron, la desarrollaron, la explicaron y la pasaron a Occidente. Y Occidente leyó a Aristóteles de la mano de los musulmanes y mediante las explicaciones de los musulmanes. Muy bien, ese es un punto. Otra diferencia importante es la cuestión del pecado original. Esto es una cuestión muy importante. El pecado original sostiene otro dogma de fe que no se puede entender racionalmente, que es que el pecado de un padre pase a un hijo. Es decir, que el hijo nazca con la mancha del pecado que no cometió, sino que cometió su padre, su abuelo o su tatarabuelo o su primer padre Adán. Y que este pecado quedó como una mancha ontológica, como una mancha en el ser. Es decir, de tal modo que un bebé que nace, si no es bautizado, queda en pecado. Y el bautismo es recién el ingreso a la iglesia de Dios, es lo que hace que esa mancha se purifique en la fe en Cristo. A un bebé que no razona, que no reacciona, que digamos no tiene, pero que ese bautismo lo va a introducir, a pesar de su incapacidad de reflexión, a una fe que después tendrá que ser confirmada, sí, con el paso del tiempo y la adultez. Pero el tema es que esta cuestión es una cuestión también, obviamente, que vemos que no condice con la razón. Es decir, si yo vengo y les digo a ustedes que ustedes van a quedar detenidos, de modo que le digo a la policía, espóselos, llévelos al patrullero y llévelos a la comisaría y métalos en la cárcel. Dice, ¿por qué? Yo no cometí ningún delito. No, vos no, pero tu abuelo sí. Nosotros obviamente sabemos que eso es totalmente algo sin sentido, digamos. Nadie puede ser culpado por un pecado ajeno. Y esto es una cuestión muy complicada, porque al sostener que el hombre nace en pecado y es la fe, una fe además y un bautismo que, como dije en una primera instancia, no tiene nada que ver con mi acción, porque son los otros que me bautizan, yo no hago nada. Esto es algo que no se puede, digamos, sostener. El bautismo de Jesús en las aguas del Jordán es un bautismo de gente grande, no es un bautismo de bebé, pero bueno. De todas maneras, o sea, el bautismo, la fe es un tema consciente, no es un tema inconsciente. Y por otra parte tenemos, de hecho algunas sectas cristianas sostienen que el bautismo se hace de grande, no se hace de chico. Pero más allá de ese tema, una de las implicancias graves de esta creencia es que cuando en la Biblia aparecen los pecados de los profetas, la borrachera de Noé, el incesto de Lot, el engaño de Jacob, la idolatría de Salomón, el asesinato de la amante casada con un comandante suyo de David, toda una serie de aberraciones que el Corán
no acepta de ninguna manera y sostiene que son introducidas en la Biblia original por la casta sacerdotal, que es la que se va a enfrentar no solamente con los profetas anteriores a Jesús, sino con Jesús, el Sanedrín, y que Jesús los va a condenar. Esta casta sacerdotal tergiversó las escrituras, por eso Jesús también maldice a los escribas que cambian las escrituras. Para el Islam, adjudicar estas aberraciones a los profetas es totalmente una alteración, porque si los profetas elegidos por Dios hacen esas aberraciones, entonces ¿qué podemos esperar de los seres mortales, de los seres comunes que no son representantes de Dios? Es decir, si aquel que Dios nos elige como modelo se acuesta borracho con sus hijas, y bueno, entonces ya realmente imaginen ustedes que, sin embargo, nosotros, no solamente nosotros, sino los no creyentes, si el presidente de un club del barrio hace un pecado semejante, lo echan del club. ¿Cuánto menos podemos decir que Dios va a establecer como modelo para la humanidad a una persona de esa envergadura, de esa escala? De modo que esto para nosotros no lo aceptamos. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno lee la Biblia, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, sostienen los intérpretes que esos pecados son producto del pecado original, y que el único que está exento de pecado es Jesús, y que todos los hombres, por el solo hecho de ser hombres, son pecadores, y el único que es infalible es Jesús. Por lo tanto, no se extrañen, va a decir, de los pecados de los profetas, porque estos son seres humanos, y los seres humanos nacen en pecado y viven en pecado. Y yo he escuchado a teólogos decir que sí, los profetas cometen pecados, y bueno, son como nosotros, y nosotros somos como ellos, de modo que no perdamos la esperanza, nosotros también somos pecadores. Y si somos pecadores, entonces es como que todo nos está perdonado, porque prácticamente nuestra naturaleza está a pecar, y ya venimos de fábrica, sí, o sea, incluso para algo que no hemos cometido, pero sí que hemos heredado. Bueno, estas concepciones son para nosotros, bueno, la fe en Cristo te va a salvar. ¿Por qué, diría uno? Si mucha gente que dice tener fe en Cristo hace cualquier cosa. Dice, la fe en Cristo no me convierte en un hombre que no peque, que no cometa errores y que no cometa engaños y crímenes. Por lo tanto, acá hay un tema también muy importante. El Islam vuelve a decir acá que la razón nos dice, y el sentido común nos dice, que un bebé que nace es inocente, es puro. A tal punto un bebé es puro que un bebé que comete pecado, un bebé, por ejemplo, un bebé, imaginemos un bebé de 6 meses, 1 año, 2, fumando. Una cosa que hace tiempo en internet aparecían fotos de niños fumando como una muestra de incompatibilidad. Y eso que fumar es un pecado menor, si se quiere, ni siquiera es un pecado, pero digamos, es algo dañino, sí, hoy en día está claro que es dañino, pero digamos, fumar es de lo más inocente que hay, digamos, había imágenes también de niños con ametralladoras, niños cometiendo todo tipo de vejámenes y crímenes y demás, que es horrible, es una cosa horrenda. ¿Por qué? Porque es juntar la pureza con la impureza. Entonces es un contraste. La figura de un bebé o de un niño chico cometiendo pecados es un contraste muy grande. Justamente porque nosotros y la humanidad sostiene y ve y experimenta que los bebés son puros, son pura pureza, los niños son pura pureza, inocencia, credulidad. Son como, digamos, y son realmente a tal punto que en el arte medieval, en las figuras sacras, digamos, las pinturas de lo sagrado, de lo metafísico, a los ángeles, ¿cómo se los pinta? Se los pinta como bebés alados, porque justamente son, no porque los ángeles sean bebés, sino porque el bebé es signo de pureza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de la razón y el sentido común, para nosotros esta cuestión del pecado original es una cuestión introducida también de afuera, no de la prédica de Jesús, y
tiene que ver tanto la Trinidad como el pecado original con creencias paganas, con creencias romanas, con creencias helénicas y con la introducción que hace de estas ideas el llamado apóstol Pablo, que en realidad no era apóstol y que fue enemigo de los cristianos, fue aquel que vota la muerte de Esteban, el representante de Jesús ante los paganos, baja su índice, digamos, para que sea matado, y que después va a tener una conversión y en torno al cual la interpretación actual de la cristiandad lo va a tomar como un apóstol eje, como un apóstol fundamental. Y sabemos, por las cartas de Pablo y demás, que hubo una tensión con los apóstoles de Jesús, con Pedro sobre todo, con Bernabé y otros, y por lo tanto para nosotros allí hay una interpretación de alguien que no fue apóstol, pero que introdujo toda una serie de creencias, decía él, para facilitar la aceptación del cristianismo y de Cristo a los paganos. Entre ellos va a sacar también las leyes de la circuncisión, la observancia del sábado y otras, la alimentación, etc. De ahí viene que los cristianos van a empezar a consumir el alcohol, a comer el cerdo, etcétera, toda cosa que en Levíticos, Deuteronomio está prohibida en la Biblia. O sea, empiezan a cambiar lo que es la ley de Moisés. No pasarán los cielos y la tierra sin que cambie un tilde de la ley de Moisés, dice Jesús. Bueno, otra diferencia importante es sobre aquellos que sostienen que la política y la religión están separadas y que el reino de Dios es un reino de la otra vida, del otro mundo y no de este mundo. No todos los cristianos creen esto que estoy diciendo. Ojo, muchos cristianos sostienen, yo me pasé el tiempo, todavía no, ya voy terminando. Hay un micrófono abierto ahí por ahí. Muchos cristianos sostienen que no, que el reino de Dios es una tarea terrenal. San Agustín aludió a eso parte, y otras tendencias sostienen que no, que digamos la tarea del reino es una tarea terrenal. O sea, nosotros desde el punto de vista islámico creemos lo mismo. Primero, no puede haber en el monoteísmo una separación entre política y religión, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque política y gobierno es el bien común, es la administración de los bienes comunes, y no puede estar disociada de la fe en Dios y de las órdenes de Dios y de la guía de Dios y del ejercicio de los representantes de Dios de la política. Es decir, en un Dios único, Señor de los cielos y de la tierra, no puede haber una división que la tierra se la den a los faraones y el cielo lo quede Dios. Porque en ese caso, Dios nos estaría sometiendo a un orden injusto y no tendríamos nosotros la manera de limpiar la tierra. Estaríamos condenados a padecer en un valle de lágrimas, en un valle de injusticias, y no tendríamos nosotros la capacidad de limpiar la tierra porque, según esta interpretación equivocada para nosotros, la tierra es el reino del príncipe Satanás, y allí nada se puede hacer, por lo tanto, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros dijimos ya que esta es una interpretación equivocada. La parábola de Jesús sobre el César y Dios es una parábola y como tal es una manera metafórica de hablar para que el incrédulo se pierda, se desoriente y el creyente encuentre la guía. Ante la tentación del fariseo, ante la presencia de los soldados romanos diciéndole a Jesús si debemos pagar los impuestos, Jesús dice: da al César lo que es César, a Dios lo que es de Dios. Y muchos teólogos cristianos sostienen que aquí la parábola significa de que así como el César es creado por Dios y pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, realmente nuestro líder es Jesús y no el César. Y por lo tanto, el representante enviado por Dios a la tierra para hacer de la tierra un paraíso terrenal es Jesús y no el César. El César es la antítesis de Jesús. Se decía a sí mismo Dios, mientras que Jesús no se decía a sí mismo Dios. Jesús andaba en burro, andaba descalzo, dormía en la intemperie, rezaba, ayunaba, predicaba, estaba en favor de los débiles, de los pobres, de los oprimidos, de los enfermos, etc. Entonces, esta cuestión
sí hace a un tema muy importante que justamente si nosotros creemos de que no hay nada que hacer en este mundo y hay que solamente morir para acceder al reino de Dios, entonces ¿para qué nos creó en este mundo? Realmente nos hace sufrir, ¿para qué? No se entiende, digamos. Y la creación de Dios es perfecta, los cielos y la tierra son perfectos. La tierra lo único que tiene son límites, pero en sí mismo es un signo de Dios. La tierra no es un fin en sí mismo, sino una preparación para una vida eterna y una vida plena. Sobre todo para aquel que supo vivir y no engañó y no mató y no hizo crímenes, no desobedeció y no se hizo arrogante, etc. Entonces vamos a concluir lo siguiente. Bueno, otra diferencia también es que Jesús no fue crucificado. El Corán dice que les pareció, pero no fue otro en su lugar. Y Jesús ascendió a los cielos. Que Jesús ascendió a los cielos y va a venir es una creencia común de cristianos y musulmanes. Ahí no tenemos pelea. Pero de que Jesús fuera crucificado, para nosotros no lo fue, dice el Corán, no lo fue, les pareció, pero no era él. Y nosotros tenemos de una óptica islámica que en el Evangelio se ve que muchas veces Jesús se transfigura y ni siquiera los apóstoles lo reconocen. De modo que para nosotros, cuando lo van a capturar en el monte en Jerusalén, el Evangelio dice que en un momento Jesús se aleja y todos se desmayan, digamos así. Y Jesús tiene como unas transfiguraciones en más de un pasaje del Evangelio. Nosotros creemos que los soldados romanos no lo reconocen a Jesús, no saben cuál es. Por eso Judas el Iscariota tiene que, digamos, aquel que le dé un beso, les enseña a los soldados de Jerusalén quién es Jesús. De modo que los soldados de Jerusalén no lo conocían. Y para nosotros, la interpretación islámica del canto del gallo es un signo de Dios y dice, Pedro, tú me habrás negado 3 veces. Pedro, sabemos, no es un hombre cobarde. Pedro saca la espada. Primero, Pedro está armado y estamos al final de la misión de Jesús y Pedro todavía tiene la espada consigo y la desenvaina y le corta la oreja al soldado romano, con lo cual lo que aquí se ve es que Pedro, lejos de ser un cobarde, es un hombre muy valiente, está dispuesto a todo en defensa de Jesús. Entonces, el hecho de que Jesús le diga que cuando cante el gallo me habrán negado 3 veces es porque en realidad Pedro conoce el secreto de Jesús, que ese que llevan para crucificar no es él, sino es otro que ha tomado una forma parecida a Jesús y los confunde, a los romanos los llevan a él. Pero bueno, esta es una diferencia, sí, podemos hacer de las diferencias un abismo insalvable. Para concluir voy a decir lo siguiente, nosotros lejos de hacer un abismo insalvable, lo que hacemos con las diferencias es 2 cosas, o las delegamos a Dios y al juicio final, y Dios dirimirá quién estaba en lo cierto y quién no. O otro camino es hacer una ordalía, que es de, bueno, invocar el castigo para aquel que esté equivocado. Pero nosotros creemos que eso, en la medida que no haya un choque de fuerzas, no es necesario, digamos, salvo excepciones. Que alguien quiere imponer al otro algo, digamos, bueno, ahí decimos, bueno, no nos impongamos nada, invoquemos a Dios que elimine a aquel que está equivocado y que manifieste la verdad plena y listo. Pero lo cierto es que el camino para mí más importante es el modelo este del Negus, o del rey de Etiopía, que de cara a los enemigos de Jesús y de Mohammed, que son los mismos, los enemigos de la humanidad, aquellos que cometen toda suerte de crímenes, de cara a ellos, frente a ellos, y frente a la obligación de establecer el reino de Dios en la tierra, el reino de la justicia, que es una máxima de Jesús. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, perseguir la justicia, lo demás se os dará por añadidura. Es una máxima del Islam. Frente a esta misión, nosotros debemos dejar estas diferencias de lado por el momento y dedicarnos a despojar a la tierra de aquellos que la están ultrajando, y están ultrajando la creación de Dios y a las criaturas de Dios. Están en las antípodas del amor a Dios, la obediencia a Dios y la caridad, y el bien a los semejantes. Y allí debemos estar juntos los abrámicos, porque es una meta en común, y uniendo fuerzas es que podremos vencer. Ahora, si estamos divididos, si una familia se divide, entonces se hace imposible. Nosotros creemos que
la fe es la salvadora, la moral y la fuerza benévola, o sea, una fuerza frente al opresor, pero al mismo tiempo es una fuerza que lo frena, pero que es benévola, es decir, no es abusiva, no responde con las mismas armas, no responde con la misma violencia, sino que es una violencia que se debe ejercer para frenar la violencia, pero es una violencia ética, con valores, con normas, con principios, con misericordia, que se frena inmediatamente que la agresión es neutralizada. Y no sigue, no es vengativa, no es rencorosa, es perdonadora, pero perdonadora desde el evitar la violencia, no perdonadora dejando que la violencia siga ejerciéndose. Así que bueno, entonces como corolario y como fin decimos que una vez vistas las diferencias, por supuesto los cristianos tendrán sus argumentos, sus fundamentos, y es una discusión abierta, y nosotros no pretendemos haberla cerrado con las razones que expusimos desde el punto de vista del Islam, pero que en definitiva todo este paquete de diferencias, dijimos, frente a las cuestiones comunes es menor, y por supuesto que son diferencias y que hacen que uno sea cristiano y el otro sea musulmán, si no serían lo mismo, si no hubiera diferencias, pero que de cara al objetivo común, al gran desafío en común y a la situación de plena o de mucha injusticia que padece la humanidad, el deber de creyentes en un Dios benévolo y misericordioso y justo es que sus atributos de misericordia y de justicia gobiernen el mundo. Y en esto tenemos un desafío en común y la obligación de estar unidos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Sheikh Abdul Karim. Bueno, no veo preguntas al respecto. O sea, sí, hay una pregunta de la exposición, Sheikh. En la teología anglo-católica antigua desde el siglo I, la fe es vivida al igual que en el Islam. Segundo, la fe y la política funcionan como un don de Dios, como un don de Dios sobre quienes ha elegido, como dice Pablo. Tercero, Jesús y Muhammad son punto clave de enlace. Jibril o Gabriel es el mensajero de Dios. Escuchemos la voz de Dios por sus mensajeros y nunca nos equivocaremos. Dios nos une en nuestras diferencias. Dios es grande, Dios guía nuestros pasos y nuestro caminar. Gracias a Monseñor por su aporte. No sé si quiere responder algo, Sheikh Abdul Karim. Tenemos 10 minutos, ¿no? Sí, yo no escuché mucho, pero aparentemente él habla de que la fe, ¿cómo es? La fe en los primeros siglos sostenida de la política y la religión. A ver si me repetís un poco lo más importante. Dice, en la teología anglo-católica antigua desde el siglo I la fe es vivida al igual que en el Islam. Luego dice, la fe y la política funcionan como ¿sí? ¿Cómo? Como un don de Dios sobre quienes ha elegido, como dice Pablo, la fe y la política. Y tercero, Jesús y Muhammad son puntos clave de enlace. Jibril o Gabriel es el mensajero de Dios. Son los 3 puntos que toca. Muy bien. Primero, la fe de la cristiandad en los primeros siglos es destacada por todos, donde la fe, como dice Monseñor, era vivida y era una fe que no establecía separaciones entre el orden político. De hecho, si no hubiera tenido un efecto político la fe, a los romanos jamás le hubiera preocupado el avance del cristianismo, digamos, y no lo hubieran perseguido. Y por otra parte, Santo Tomás sostiene que la mayor expresión de la caridad es la política, la buena política, porque por supuesto la mala política es anticaritativa, pero la buena política es la máxima expresión de la caridad. ¿Qué quiere decir? Que el político virtuoso, el político de fe, el político cristiano auténtico, va a ser el más caritativo y por ende va a ser el más elevado ante Dios. Lejos de ser la política una cosa sucia, digamos, de ambición terrenal, de apego material y demás, o de egoísmo, o de abuso, o de concentración de privilegios. Esa es la política mala, pero la política buena va a definir al más creyente. Es decir, cuanto más creyente es una persona, más política va a ser, pero política en el sentido de la caridad. San Agustín dice lo mismo. San Agustín dice: la ciudad de Dios
toda ciudad terrenal que no tenga su fundamento en la ciudad de Dios está destinada a perecer. Por eso San Agustín va a decir que la caída de Roma es culpa de los idólatras. ¿Por qué? Porque si la ciudad de los hombres está fundada en la ciudad de Dios, el amor a Dios y la caridad, el bien común, la política va a ser entendida como servicio, no como privilegio. ¿Sí? Y las cuestiones de orden material van a ser motivo de uso, no de goce, dice San Agustín, goce en el sentido de acaparamiento y demás, sino que se va a usar en la medida de lo necesario. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no son un fin en sí mismo, sino que son en pro de un objetivo mayor, que es el conocimiento de Dios, el agradecimiento a Dios y el hacer el bien. De modo que en San Agustín también la política, algunos dicen, no, San Agustín dividió a la religión de la política. ¿Por qué? Porque estableció la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. No entendieron a San Agustín. San Agustín lo que dice es que la ciudad de los hombres debe estar fundada en la ciudad celestial. Y si no lo está, está destinada a perecer. Y si lo está destinada a ser eterna sus bendiciones. Entonces, justamente lo que hace San Agustín es unir a la política terrenal con la política divina, y si no están unidas, entonces está destinada al fracaso. Es un concepto totalmente diferente a la separación de religión y política. De modo que coincido con Monseñor en esa visión, en esa interpretación del cristianismo que unifica las cosas y que hace que los creyentes no podamos ser indiferentes al desorden mundial que existe hoy. Dicen, ¿por qué invadir? Dice, yo veto la resolución que me pretenda condenar, así que sigo adelante con mis invasiones. Una barbaridad, es un orden totalmente selvático, más que caritativo, y más que justo y más que aceptado por Dios. ¿Si hay alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas, Sheikh. Muchas gracias, Sheikh Abdul Karim. Bueno, si Dios quiere, nos reencontramos el miércoles, el martes para ustedes a la noche. Gracias, Sheikh. Inshallah, vamos a dejar el grupo de WhatsApp abierto para que los hermanos, si durante la semana tienen algunas preguntas, realicen las preguntas. Muy bien, inshallah, si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias por escuchar a todos.